Cooper no grita cuando descubre la verdad, y eso es parte de lo incómodo. Porque el profesor Brand ya sabía que el plan A probablemente era imposible, y aún así dejó que todos siguieran creyendo en él. La primera reacción de muchas personas al ver esa escena es justificarlo, diciendo, bueno, ¿qué otra opción tenía? Y ahí empieza realmente el conflicto de Interestelar. No en el espacio, no en la ciencia, sino en algo muchísimo más humano. La facilidad con la que una mentira empieza a parecer moralmente aceptable cuando creemos que la verdad podría destruir emocionalmente a otros. Porque Brand no actúa como un villano, actúa como alguien convencido de que el miedo colectivo sería peor que el engaño. Y eso hace la situación muchísimo más incómoda, porque las manipulaciones más peligrosas casi nunca se sienten crueles desde dentro, se sienten responsables. Ese es el detalle que vuelve tan poderosa la escena. Brand no parece disfrutar el control, parece cargarlo, como si hubiera aceptado convertirse en el hombre que sostiene emocionalmente una narrativa que los demás necesitan para seguir avanzando. Y honestamente, muchísimas personas hacen eso constantemente, no a escala espacial, claro, pero sí en cosas pequeñas y cotidianas. Padres ocultando preocupaciones económicas para que sus hijos no pierdan estabilidad. Personas manteniendo relaciones que emocionalmente ya terminaron porque creen que la verdad destruiría a la otra persona. Líderes transmitiendo seguridad aunque internamente ya no crean completamente en lo que prometen. Y lo inquietante es que muchas veces esas personas no sienten que estén manipulando, sienten que están evitando un colapso emocional. Ahí es donde Interestelar deja de sentirse como ciencia ficción, porque la película toca una contradicción humana muy real. Muchas personas creen que decir la verdad siempre es correcto, hasta que sienten que la verdad podría destruir la motivación, la esperanza o la estabilidad emocional de alguien importante. Y en ese momento, la honestidad empieza a sentirse menos importante que la funcionalidad emocional. Eso cambia completamente la escena, porque al inicio parece un sacrificio moral, un hombre cargando con una verdad insoportable para salvar a la humanidad, pero lentamente empieza a sentirse diferente. Empieza a sentirse como el momento donde alguien decide que tiene derecho a administrar emocionalmente la realidad de otros. Y esa línea es peligrosamente fácil de cruzar, especialmente cuando el objetivo parece suficientemente importante. De hecho, muchas figuras de autoridad conservan influencia exactamente así. No necesariamente porque tengan respuestas, sino porque regulan emocionalmente cuánto miedo puede soportar la gente. Y a veces las personas no siguen al más honesto. Siguen al que logra mantener psicológicamente estable la narrativa. Y mientras más observas a Brand, más incómodo se vuelve algo. Su calma, su convicción, la manera en que sostiene la mentira sin quebrarse emocionalmente. Porque deja de parecer improvisación. Empieza a parecer una decisión completamente racionalizada, como si en algún punto hubiera dejado de preguntarse, ¿está bien mentir? Y hubiera empezado a preguntarse, ¿qué pasaría si dejo de hacerlo? Esa diferencia cambia todo, porque el problema ya no es únicamente la mentira. El problema es el momento exacto donde alguien empieza a creer que la esperanza de otros depende de su capacidad para controlar la verdad. Y quizá por eso la escena golpea tanto, porque una parte del espectador sigue entendiendo a Brand, pero otra empieza a sentir algo mucho más incómodo, pensando, creo que yo también podría haber hecho lo mismo. Y lo más inquietante de Brand no es que mintiera, es que probablemente dejó de sentir que estaba mintiendo, y eso cambia completamente el tipo de peligro, porque normalmente imaginamos la manipulación como algo frío, calculado y egoísta, pero muchas veces funciona distinto. Empieza como una decisión emocionalmente comprensible. Alguien cree que la verdad podría destruir algo importante y poco a poco empieza a editar la realidad para mantener estabilidad. No necesariamente por maldad, a veces por miedo, o peor todavía, por convicción moral. Eso es exactamente lo que vuelve tan poderosa la escena de Interestelar. Brand no manipula para beneficiarse personalmente, manipula porque siente que la misión necesita esperanza para sobrevivir. Y cuando una persona cree que tiene una misión suficientemente importante, la honestidad empieza a sentirse negociable. Y ahí es cuando aparece una contradicción muy humana. Las personas suelen decir que quieren la verdad, pero emocionalmente muchas veces necesitan algo diferente. Necesitan sentir que todavía existe una razón para seguir avanzando. Por eso la esperanza tiene tanto poder psicológico. No solo reduce miedo, reduce parálisis. Cuando alguien pierde completamente la sensación de futuro, también empieza a perder dirección, disciplina, resistencia emocional, y eso explica por qué tantas personas terminan aceptando narrativas que en el fondo ni siquiera sienten completamente reales. Porque a veces una historia emocionalmente soportable pesa más que una verdad imposible de sostener. Eso no ocurre solo en grandes crisis, pasa constantemente en relaciones humanas normales.
Personas que prefieren no hablar de problemas porque sienten que la relación necesita paz. Familias donde todos saben algo, pero nadie lo dice para mantener estabilidad. Empresas que siguen hablando de crecimiento, aunque internamente ya saben que algo está colapsando. Incluso personas que se engañan a sí mismas únicamente para seguir funcionando emocionalmente. Y ahí empieza a verse algo incómodo. La esperanza no siempre funciona como inspiración. A veces funciona como regulación emocional, como una estructura psicológica que mantiene a las personas operando. Por eso Bran resulta tan creíble, porque su comportamiento toca un patrón humano extremadamente común. La idea de que controlar emocionalmente la información puede ser una forma de protección. Y honestamente, desde dentro suele sentirse exactamente así. Eso es importante entenderlo, porque muchas manipulaciones emocionales nunca se sienten manipuladoras para quien las hace. Se sienten responsables. Ellos piensan: si digo la verdad, destruiré a esta persona. Si pierden esperanza, todo colapsa. No están preparados emocionalmente para saberlo. Y ese tipo de lógica cambia lentamente la posición moral de alguien. Ya no se ve como una persona ocultando información. Empieza a verse como alguien administrando emocionalmente la realidad de otros. Y mientras más importante parece el objetivo, más fácil se vuelve justificarlo. Y ahí es donde la película empieza a tocar algo mucho más profundo que la mentira misma. Empieza a hablar sobre autoridad emocional. Porque muchas figuras de poder no sostienen influencia únicamente por conocimiento. La sostienen porque regulan incertidumbre, porque transmiten sensación de dirección. Y eso genera algo muy extraño en las personas. Muchas veces prefieren sentirse emocionalmente contenidas antes que enfrentarse a una verdad que las obligue a reorganizar completamente su realidad. Eso explica muchísimas dinámicas humanas. Líderes que siguen siendo seguidos incluso después de equivocarse. Relaciones donde alguien sospecha que algo no está bien, pero prefiere no romper la narrativa. Personas que defienden ideas que claramente las están dañando porque emocionalmente ya construyeron identidad alrededor de ellas. El psicólogo Leon Festinger hablaba de algo parecido con la disonancia cognitiva, la incomodidad psicológica que aparece cuando la realidad amenaza una creencia emocional importante. Y muchas veces, para reducir esa incomodidad, las personas no cambian la creencia, cambian la interpretación de la realidad. Eso vuelve todavía más inquietante a Bran, porque probablemente en algún momento necesitó convencerse a sí mismo de que la mentira era correcta. No solo para manipular a otros, sino para soportar emocionalmente el peso de seguir haciéndolo. Y eso pasa muchísimo más de lo que parece. Hay personas que sostienen relaciones enteras convencidas de que están protegiendo a la otra persona, cuando en realidad también están protegiéndose a sí mismas del caos emocional que provocaría la verdad. Porque la verdad no solo cambia información, cambia estructuras emocionales, identidad, percepción, obliga a reorganizar certezas, y muy pocas personas toleran fácilmente ese proceso. Por eso la calma de Bran resulta tan incómoda mientras más piensas en ella, porque deja de sentirse como serenidad y empieza a sentirse como racionalización completa, como alguien que cruzó una línea psicológica muy específica, el momento donde ya no intenta descubrir la verdad, sino administrar qué versión de la verdad permite que los demás sigan funcionando. Y quizá ahí está una de las ideas más fuertes de toda la película. Las personas no siempre siguen al más honesto. Muchas veces siguen al que mejor controla emocionalmente la incertidumbre. Y eso vuelve peligrosamente poderosa a cualquier persona capaz de administrar esperanza. Porque cuando alguien controla la esperanza, también empieza a controlar comportamiento, dirección, resistencia emocional, incluso percepción de la realidad. Y lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera parece control, parece cuidado. También al inicio de la película, la mentira de Bran parece un sacrificio, pero al final empieza a parecer otra cosa. Porque en el momento exacto donde una persona decide que su objetivo es más importante, eso hace que ya no permita que los demás enfrenten completamente la realidad. Y esa idea cambia toda la escena. Porque entonces Interestelar deja de tratar sobre si Bran tenía razón o no. La pregunta verdaderamente incómoda es otra. ¿Qué ocurre psicológicamente cuando alguien empieza a sentir que la estabilidad emocional de otros depende de su capacidad para controlar la verdad? Ahí la esperanza deja de ser algo humano y espontáneo, y empieza a convertirse en una herramienta, algo que puede administrarse, regularse, dosificarse, y eso pasa constantemente fuera de la película. Hay relaciones donde una persona controla emocionalmente la dinámica, ocultando conversaciones incómodas para evitar problemas. Familias donde nadie dice lo que realmente siente, porque todos están intentando proteger la estabilidad del sistema. Líderes que ya no sostienen autoridad por honestidad, sino porque las personas sienten que sin ellos perderían dirección emocional.
Incluso hay personas que construyen su identidad completa sobre narrativas que internamente ya sienten frágiles, simplemente porque no soportan el vacío psicológico que aparecería si dejaran de creerlas. Y quizá esa es una de las cosas más difíciles de aceptar sobre el comportamiento humano. Muchas personas no necesitan solamente la verdad, necesitan algo emocionalmente soportable. Por eso algunas mentiras sobreviven tanto tiempo. No porque sean perfectas, sino porque psicológicamente sostienen estructura, dirección, sentido. Y la esperanza puede hacer cosas increíbles, pero también puede volver muy difícil enfrentar la realidad cuando toda tu estabilidad emocional depende de seguir creyendo. Y ahí es donde la escena de Cooper cambia completamente de significado, porque al inicio parece la reacción de alguien descubriendo un engaño, pero al final se siente mucho más profunda. Se siente como el momento donde alguien entiende que otra persona decidió emocionalmente qué realidad podía soportar. Y eso rompe algo silencioso entre las personas, porque cuando alguien administra constantemente la verdad por ti, también empieza a administrar tus decisiones, tus sacrificios, tu percepción del futuro, incluso tu capacidad de elegir conscientemente qué hacer con tu propia vida. Por eso muchas manipulaciones emocionales son tan difíciles de detectar, porque no llegan disfrazadas de control, llegan disfrazadas de protección. Lo hice por ti, no quería destruirte, no estabas preparado. Y lo más incómodo es que muchas veces quien dice eso realmente lo cree. Ese es probablemente el descubrimiento más fuerte que deja Interestelar, que algunas de las formas más peligrosas de control humano no nacen del odio, nacen de personas convencidas de que están haciendo lo correcto. Y quizá por eso la escena sigue quedándose en la cabeza mucho después de terminar la película, porque lentamente deja de hablar sobre el espacio y empieza a hablar sobre algo muchísimo más cercano. La facilidad con la que los humanos aceptan narrativas emocionalmente necesarias, aunque una parte de ellos sospeche que no son completamente reales. Por eso Cooper ya no representa solo a un astronauta traicionado. Empieza a representar un momento profundamente humano. Ese instante donde entiendes que alguien sostuvo tu esperanza mientras ocultaba la verdad que la mantenía viva. Y cuando vuelves mentalmente a la escena inicial, ya no se siente igual. Al principio parecía una mentira necesaria, pero ahora se siente como una advertencia silenciosa sobre algo mucho más peligroso. El momento donde la esperanza deja de servir para acompañar a las personas y empieza a utilizarse para dirigirlas.